Buen día, mi nombre es Edgar Jesús Muñoz Vargas, soy estudiante de la materia de sexología del 11º trimestre y el día de hoy he venido a exponerles referente a los factores emocionales y físicos de los trastornos sexuales. Empecemos. Antes de comenzar, es importante resaltar el término de trastorno sexual, el cual nos dice que los trastornos sexuales se caracterizan por una alteración fisiológica y o psicológica de los procesos propios del ciclo sexual. Es decir, cuando se ve afectada la parte psicológica o física, mentalmente del acto sexual, es donde se denomina como un trastorno sexual. Y estos se caracterizan en tres diferentes grupos. Empezaremos por el primer grupo, llamado las disfunciones sexuales. Las disfunciones sexuales son caracterizadas por las inhibiciones sexual o de los cambios psicofisiológicos que caracterizan a la respuesta sexual. Es decir, cuando no se fluye correctamente el proceso sexual, el proceso del coito, el proceso de excitación, entre otros. En estos casos vemos que abarca en este caso sería el trastorno del deseo sexual inhibido, el cual nos habla de un déficit de deseo sexual. Cuando en el proceso de sexo existe un déficit de deseo, un poco interés en lo que refiere esta área, es donde vemos afectado, donde vemos que aparece este trastorno. Más adelante observamos el trastorno por aberración al sexo. Esto se trata cuando ya se empieza a evitar el sexo. Hay como cierto miedo al tener el sexo y el simple hecho de sentir de que se va a realizar este acto causa ansiedad en la persona. Más adelante vemos el trastorno por excitación. Este se basa en el que, a pesar de que la persona logre un buen estímulo, un buen incremento sexual en el momento del acto, no va a sentir la excitación y, por ejemplo, en el caso de las mujeres no va a lubricar y en el caso de los hombres no va a tener una erección normalmente. Más adelante observamos el trastorno del orgasmo, el cual nos dice que en el momento sexual le es prácticamente imposible psicológicamente y físicamente llegar al orgasmo. Es decir, las mujeres no llegan al orgasmo y los hombres no eyaculan, o quizás tengan una eyaculación precoz. El trastorno del dolor. En el trastorno del dolor, como su nombre lo dice, es el que refiere de que simplemente el hecho de tener la relación sexual causa un dolor tan fuerte que es imposible realizar este acto. Por último, observamos el vaginismo, que refiere como un problema del coito o en el momento del coito existe en las mujeres un acto de espasmo de reflejo que evita la penetración y lo que causa un dolor que pues claramente evita la penetración y el disfrute del sexo normalmente. Continuamos. El segundo grupo son las parafilias. Esencialmente consisten en que el individuo tiene una necesidad y o fantasía sexual intensa y recurrente al momento de la intimidad. Es decir, que si no suceden este tipo de cosas, si no se complacen los requisitos que le exige, no disfrutará plenamente del acto sexual. Estos pueden ser basados en tres objetivos, como por ejemplo, con objetos no humanos, o sufrimiento o humillación propia del compañero, o niños o personas que no consienten. Es decir, algunos de estos pueden ser como el exhibicionismo, claramente que es, como su nombre lo dice, es que esa persona que siente excitación al desnudarse o mostrar su cuerpo ante los demás. La escotofilia o voyeurismo se basa implicando en el hecho de observar el acto sexual sin que estas personas lo noten o quizás siendo notado en este momento. El sadismo. El sadismo consiste en el infligir daño o sufrimiento psicológico o físico hacia la pareja con tal de obtener una satisfacción sexual. Referente al fetichismo. El fetichismo se basa en lo que refiere una excitación hacia un objeto o alguna cosa en específico. Es decir, pueden existir fetiches de pies, fetiches de ropa, entre otros. Y por último, la pedofilia o la paidofilia, que quiere decir la excitación por los niños con la satisfacción sexual solo con estos individuos. Continuamos.
Los trastornos de identidad sexual. Se puede entender que los trastornos de identidad sexual hacen referencia a sentir un persistente malestar acerca de su condición sexual, junto al deseo de ser del otro sexo, llegando a verbalizar repetidamente que se pertenece a él. ¿Qué quiere decir esto? Los trastornos de identidad sexual sucede cuando una persona no se siente cómoda con su sexo y se ve idealizada de una manera distinta. Es decir, un hombre se cree mujer, una mujer se cree hombre, entre otros. La identidad sexual es la conciencia del ser de un hombre o una mujer, lo que ya hemos dicho. Entonces, para ahondar más en este tema, nos referimos más que todo en los trastornos de la identidad, que son más que todo la homosexualidad, que quiere decir el gusto al mismo sexo. Es decir, hombres con hombres, mujer con mujer. La bisexualidad se basa en el gusto de los dos, hombre y mujer. Y la transexualidad se basa en el ser, en la persona que se siente del otro sexo. Es decir, un hombre se siente mujer o una mujer se siente hombre y busca la manera de vestirse o parecer al sexo contrario. En otros trastornos de la identidad sexual podrían ser la acrotomofilia. ¿Qué quiere decir esto? La excitación sexual por personas que carecen de algún miembro amputado, es decir, una persona que le falta una pierna, una mano. Las personas que poseen acrotomofilia son personas que sienten excitabilidad por esto. La necrofilia. La necrofilia es la excitación sexual por personas que ya han fallecido o cadáveres. Normalmente esto es se ve mucho en lo que son las morgues y en los sitios donde se hacen revisión de cuerpos post-mortem, donde sienten excitación teniendo sexo o con estas personas. Y por último, la zoofilia, que es la atracción sexual o la satisfacción sexual de tener relaciones sexuales con animales. Pueden ser caballos, perros, entre otros. Para finalizar, la sexualidad es un tema que debe ser tratado desde la infancia, adaptado a cada edad, para que en el futuro este no sea un tema tabú y que por miedo de hablar de este se cometan muchos errores. De igual manera, explicar a los más pequeños y adultos los diferentes pensamientos a los que refiere el sexo y la manera de hacerlo. Mi nombre es Edgar Jesús Muñoz Vargas y esto fue mi exposición. Muchas gracias por su atención.